Buenos días y muchas gracias por su presencia en este acto, señoras y señores. Nos acompañan la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Asamblea de Madrid, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, los embajadores y miembros del cuerpo diplomático de Israel, Alemania, Austria, Canadá, Eslovenia, Hungría, Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Suecia, Chipre, Letonia, Países Bajos, Grecia, Reino Unido, Rusia, eminentísimo y reverendísimo Cardenal Arzobispo de Madrid, excelentísimos miembros de la mesa, consejeros de la comunidad, portavoces de los grupos parlamentarios, presidente del Consejo Rabínico de España, diputados de la Asamblea, senadores, alcaldes y concejales, señoras y señores. El 27 de enero fue designado en el año 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, y por la Unión Europea como el Día Europeo de Memoria del Holocausto. Esta fecha no se eligió al azar, ya que, como probablemente ustedes ya saben, el 27 de enero de 1945 el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Esta escalofriante fábrica de muerte constituye el símbolo principal de la memoria universal del genocidio nazi, uno de los mayores crímenes contra la humanidad, con casi 1,5 millones de asesinados. Mujeres, hombres y niños. El 90% fueron judíos, el resto personas de etnia romaní, homosexuales, testigos de Jehová, políticos polacos, presos comunes alemanes, prisioneros de guerra rusos, así como deportados de más de 20 nacionalidades distintas, entre ellas la española. En efecto, allí también murieron exiliados republicanos y judíos sefardíes con pasaporte de España, todos abandonados por su gobierno, por su país. Por eso el Holocausto no puede ni debe ser ajeno a nuestra conciencia nacional. Por todo ello, el rey Felipe VI, precisamente hoy, participa en el 5º Foro Mundial del Holocausto en representación de España, junto a medio centenar de mandatarios internacionales que tienen lugar en Yad Vashem, en Jerusalén. Y también viajará el próximo día 27 a Polonia para asistir a los actos conmemorativos para celebrar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. La Asamblea de Madrid fue pionera ante las instituciones españolas en la conmemoración del Holocausto. Este año se cumplen 20 años desde el primer acto de memoria. Celebrado en esta Asamblea, hoy abre nuevamente sus puertas a la comunidad judía y a otros colectivos de víctimas con el propósito de recordar juntos, en palabras de Winston Churchill, el crimen más grave y monstruoso que haya sido nunca perpetrado en toda la historia de la humanidad. En el año 2020, esta conmemoración tiene como tema central el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Es oportuno recordar una frase del Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, deportado a Auschwitz-Birkenau y también a otro campo de concentración, Buchenwald, que decía que, así como nadie pudo haberse imaginado Auschwitz antes de Auschwitz, nadie ahora puede hacer un recuento sobre Auschwitz después de Auschwitz. Tenemos el deber, y es imprescindible, educar en la tolerancia, aunando, por tanto, la memoria con la enseñanza. Rendir homenaje a todas las víctimas del nazismo, judíos o no, nos aporta referentes en los que inspirarnos, fomenta la convivencia con respeto hacia los distintos y diferentes y acalla las voces de los revisionistas y la negación del Holocausto. En definitiva, tener presente lo que nunca debería repetirse ayuda a crear un mundo más justo, donde el odio no alimente el antisemitismo, la xenofobia, la discriminación, el racismo o el totalitarismo. Todo acto de memoria del Holocausto entraña un recuerdo luctuoso de aquellos que fallecieron en la barbarie. Por ello, les rogamos no aplaudir en ningún momento del mismo, invitándoles ahora, asimismo, a silenciar sus teléfonos móviles. A continuación, vamos a iniciar el turno de palabras con don Juan Trinidad Martos, quien inaugurará las intervenciones como presidente de la Asamblea de Madrid, nuestro anfitrión. Excelentísima presidenta de la Comunidad de Madrid, estimada Isabel, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, excelentísimos señores embajadores, embajadoras y del Cuerpo Diplomático de Israel, Alemania, Austria, Canadá,
Eslovenia, Hungría, Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Suecia, Chipre, Letonia, Países Bajos, Grecia, Reino Unido, Rusia. Eminentísimo, reverendísimo Cardenal Osoro, excelentísimos e ilustrísimos señores miembros de la mesa, excelentísimos señores consejeros de la Comunidad de Madrid, ilustrísimos señores portavoces de los grupos parlamentarios, presidente del Consejo Rabínico de España, ilustrísimos señores diputados de la Asamblea de Madrid, concejales, alcaldes de otros municipios, autoridades, señoras y señores. Como presidente de la Asamblea de Madrid, es para mí un verdadero honor poder darles la bienvenida un año más a esta casa para celebrar este acto de recuerdo del Holocausto. Debo señalar, como se ha dicho ya, que la Asamblea de Madrid ha sido pionera en la realización de este acto de recuerdo que venimos celebrando desde el año 2000. Son, por tanto, ya 20 años ininterrumpidos a su cita con la comunidad judía de Madrid, con el objeto compartido de que esta atrocidad tan inimaginable como desgraciadamente real no caiga en el olvido. Recordemos que el día 27 de enero ha sido asignado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en la memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Parlamento Europeo designó esta misma fecha como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Como se ha dicho ya antes, saben que la elección de esta fecha responde al día en que las tropas del ejército soviético liberaron el campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau en 1945 en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Se cumplen, por tanto, 75 años de esta infausta fecha. 75 años son un largo periodo, máxime en una época tan vertiginosa como la actual, donde vivimos un tiempo de cambios y de transformación acelerados. Cuando la actualidad de hoy hace olvidar con prontitud los sucesos de ayer, cuando la inmediatez se impone como la única realidad, es más importante que nunca tener presente y no olvidar las lecciones que nos brinda la historia, por muy dolorosas que éstas sean. Recordar el Holocausto es un deber moral que nos concierne a todos como sociedad, pero también a cada uno de nosotros como individuos. Se lo debemos a los 6 millones de judíos y a los cientos de miles de gitanos, prisioneros políticos, personas con discapacidad, personas del colectivo LGTBI que fueron exterminados por el régimen nazi. Pero únicamente recordar no es suficiente. Cuando leemos los estremecedores textos de los supervivientes, como Primo Levi, cuando nos documentamos sobre lo que ocurrió en aquel momento tenebroso de la historia, un sentimiento muy humano y que actúa como un mecanismo de defensa frente al horror es el de pensar que la humanidad ha quedado inmunizada para siempre. Creer que tras haber sufrido el mal más absoluto que el ser humano puede concebir, su mero recuerdo evitará por sí mismo su repetición. Pero el recuerdo y la memoria, siendo imprescindibles, deben ir unidos al compromiso, y no meramente al compromiso de los políticos, de los servidores públicos, sino al compromiso de todos los ciudadanos con los valores de tolerancia y libertad, al compromiso con el rechazo al racismo y especialmente al antisemitismo, arraigado durante siglos en Europa y que cristalizó violentamente en el régimen nazi. Un compromiso de todos frente a las pulsiones totalitarias que no conocen el freno de la ley ni de la dignidad humana. Quiero hoy, en definitiva, reafirmar el compromiso de la Asamblea de Madrid con el recuerdo y la memoria de las víctimas del Holocausto y con los valores de tolerancia, respeto y convivencia. Por mi parte, y para finalizar, me despido de ustedes hasta el próximo año y les reitero el apoyo del pueblo madrileño a la comunidad judía para que tanto sufrimiento ni se olvide ni se repita jamás. Muchas gracias. Muchas gracias por su cálida bienvenida, señor presidente. El Estado de Israel y las comunidades judías repartidas por todo el mundo acostumbran a encender 6 velas de recuerdo el día de memoria de la Shoah. Reproducimos aquí esta tradición guiados por las lecturas de un grupo de alumnos del Centro de Estudios Hípica Virol, Colegio Estrella Toledano, que además contarán con el acompañamiento musical a cargo del pianista Luis Ricoy. El encendido hoy de estas 6 luces frente a la oscuridad de la Shoah
quiere rememorar especialmente el mencionado 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Quien niega Auschwitz es precisamente quien estaría dispuesto a volver a hacerlo, dijo Primo Levi en una entrevista realizada en 1982. El mismo Primo Levi que había escrito: «No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará?». La historia de los campos de concentración y exterminio debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. A 75 años de la liberación de la mayor obra de exterminio creada y ejecutada por el hombre, estas frases muestran su vigencia actual. Callar es evadirse de la verdad. Callar es evadirse de la verdad, es colaborar con la negación de la Shoah. Por ello, estamos aquí recuperando esa memoria, negándonos a olvidar. Hombres y mujeres, ciudadanos de Europa, alumnos y alumnas del Colegio Ibn Gabirol y de otros centros educativos de la Comunidad de Madrid, rendimos hoy nuestro homenaje a las víctimas, recordando sus vidas y, sobre todo, divulgando la verdad del horror. Ese horror que al abrir las puertas de Auschwitz, los libertadores del campo no podían siquiera comenzar a intuir. El fin del horror dio paso a las imágenes del horror. Quien mata una vida es como si hubiera asesinado al mundo entero. Así nos enseñan nuestros sabios, recordándonos el respeto profundo a lo humano como tal, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza. Veigata levaneja, y le enseñarás a tus hijos, dice el Sefer de Barim. En un mundo de tinieblas debe brillar la luz de la ética y la moral. Esa es nuestra misión hoy y siempre. Me llamo Roni, tengo 15 años y soy israelí. Mi bisabuela, Aviva Dotan Zichrono Livraja, había nacido en Hungría y con tan solo 26 años, viuda y con un niño de 3, fue deportada junto a toda su familia al campo de exterminio de Auschwitz. Dio su testimonio en Yad Vashem para que conozcamos la verdad, y este es parte del testimonio. Cuando bajamos del vagón, mi niño Gabi estaba de mi mano. Un prisionero polaco, con su traje de rayas, intentó quitarme al niño, y yo me resistí. Inmediatamente me dijo: ¿Tu madre está aquí? Sí, le respondí. Y me arrebató a mi hijo y se lo entregó a mi madre. Será mejor para tu madre y para el niño. Tú debes trabajar y nadie podrá cuidar de él. Este prisionero sabía lo que le sucedería. Muchos años después comprendí que estoy viva gracias a él. Nos obligaron a formar fila y alcancé a saludar a mi padre. Nos cruzamos las miradas y a lo lejos alcé mi mano para decirle hasta luego. Nunca pensé que jamás lo volvería a ver. Mi bisabuela fue liberada junto a sus 3 hermanas y el resto de su familia había sido exterminada. Gracias a Viva, porque ha sido una mujer cariñosa, valiente y llena de amor. Encendemos la primera vela en memoria de los 6 millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los guetos, en los bosques y en los campos de exterminio. Sea bendita su memoria. Invitamos a encender la primera vela a Annette Cabelli, sobreviviente de Auschwitz-Birkenau.
Primo Levi comenzó a escribir, si esto es su nombre, a los pocos meses de regreso de Auschwitz. Escribí el libro apenas regresé, en pocos meses. A tal punto, los recuerdos me quemaban por dentro, que me invadía la necesidad de hablar. La necesidad de hacer que los demás supiesen había asumido entre nosotros, antes de nuestra liberación y después de ella, el carácter de un impulso inmediato y violento. Este libro lo escribí como una liberación interior. Encendemos la segunda vela en memoria de quienes asumieron el riesgo de informar la verdad de los acontecimientos y de quienes continuaron creando y escribiendo para aportar una esperanza en medio de las tinieblas. Invitamos a encender la segunda vela a Roda Enelde Abekassis, nacida en el gueto de Varsovia y sobreviviente de la Shoah. La familia Stosca fue detenida en marzo de 1943 y deportada a Auschwitz, donde se la destinó a la sección B2, conocida como el campo de las familias gitanas. A este campo le seguirían otros dos, Ravensbrück y Bergen-Belsen, donde Zeigka Stosca y su madre fueron liberadas por el ejército británico. Hoy, en el Museo Reina Sofía, se exponen 140 obras de Zeigka. Dibujos, poesía y pintura manifiestan el proceso de deshumanización a la que las familias gitanas, Sinti y Roma fueron sometidas. Encendemos esta vela en honor y memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi: gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos españoles y otros colectivos. Sea para ellas nuestro más profundo reconocimiento y respeto. Invitamos a encender esta tercera vela a Concepción Díaz de Versosa, a Mical Madhausen, Francisco Ramírez, colegas Confederación LGTB Española, Diego Fernández y Fundación Instituto Cultura Gitana. Los hornos arden y rugen como olas tempestuosas. Los hornos fueron encendidos hacía tiempo por las manos de los bárbaros, los asesinos del mundo, y aspiran a espantar con la luz de sus llamas las tinieblas de su mundo de horror. Este es un testimonio excepcional elaborado por Salmen Radowski. Salmen escribió y escondió bajo tierra su testimonio, y el 5 de marzo de 1945 fueron encontradas en las excavaciones cercanas al crematorio 3 de Birkenau. En Auschwitz, uno de estos sonderkomandos se rebeló el 7 de octubre de 1944. Se amotinaron y dieron comienzo a la única rebelión a gran escala la que se tiene noticia en Auschwitz. Armados con piedras y herramientas improvisadas, atacaron a los guardias de las SS y prendieron fuego al crematorio. Algunos prisioneros pudieron escapar, aunque la mayoría fueron capturados y asesinados. 250 murieron en la lucha,
junto a 3 miembros de las SS y 200 personas más fueron asesinadas después. Encendemos esta vela en nombre de toda forma de resistencia, a quienes perdieron sus vidas en el intento de hacer frente a la segregación, la humillación, la persecución y al asesinato de millones de seres humanos. Invitamos a encender la cuarta vela a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y a Maite Rodríguez de Lara, directora del Centro de Estudios Judeocristianos. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión física y física. Escribe Viktor Frankl. Los que estuvimos en los campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón, consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero eran pruebas suficientes de que al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Encendemos esta vela en honor a la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Invitamos a encender esta quinta vela a Paloma Sanz Briz, hija del embajador Ángel Sanz Briz, justo entre las naciones, Guido Ruda de Yad Vashem España y Eva Leitman Borer, salvada por el Ángel de Budapest. Los hombres y mujeres de nuestro pueblo volvieron a la vida, llevando en su piel eso que Levi llamó la desolación hecha paisaje. Fijando sus miradas en el futuro, volvieron a la creación, a la música, al amor y a la reconstrucción de una patria judía independiente. Esta dio refugio y hogar a decenas de miles de sobrevivientes y sus descendientes, enarbolando la bandera de la democracia como único sistema posible de respeto, pluralidad y divergencia. Encendemos la sexta vela en honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Invitamos a encender esta sexta vela a Asaf Morán, ministro consejero de la Embajada de Israel en España.
Invitamos al Rab Moisés Bendaham, gran rabino de España, a recitar la oración el Malé Rajamín, Señor misericordioso. Pongámonos, por favor, de pie para escuchar la plegaria. Tras ella, les rogamos permanezcan de pie a fin de guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas perseguidas por el nazismo. El Malé Rajamim shochem bameromim המסה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כצוהר הרקיע מסהירים לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל אנשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם ובארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרה ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים אז תראה בסתר כנפיך לעולמי ובשרות בצרכים נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תחסד דמם ותשתוק לשאתם וינוחו בשלום על משכנותם ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Procedamos a un minuto de silencio en recuerdo de aquellos que sufrieron el genocidio nazi. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El testimonio de los supervivientes ha sido y es esencial para entender realmente qué ocurrió para no limitarse al mero reconocimiento de los hechos. Por eso es tan necesario mantener viva la memoria. Disfrutamos hoy el privilegio de asistir al sentido relato de una de las víctimas judías Disfrutamos hoy el privilegio de asistir al sentido relato de unas víctimas judías. Se trata de Annette Kabeli, nacida en el seno de la comunidad sefardí de Salónica, en Grecia, en 1925, donde vivía con su madre y sus 2 hermanos, pues su padre había fallecido cuando ella tan solo contaba con 4 años. Con apenas 17 le arrebataron su proyecto de vida y en plena edad de la inocencia es deportada a Auschwitz, donde, no más entrar en el campo de exterminio, en 1942 les rapado el pelo, les quitado la ropa y les expropiado hasta su nombre.
al ser marcada por el estigma y tatuado en el antebrazo el 4065, su número. Le acompañaba su madre, quien fue asesinada en la cámara de gas el mismo día de su llegada. Tras 2 años y 2 meses de atrocidades, bajo condiciones de vida infrahumanas, es obligada a caminar en una de las llamadas marchas de la muerte durante más de 1000 kilómetros en la nieve, mal abrigada y sin apenas comida, hasta el campo de Ravensbrück y desde ahí al campo de Mannheim, en Alemania, cerca de Berlín. De regreso a la vida, tras su liberación en la mañana del 2 de mayo de 1945, Francia se convierte en su hogar y en donde formará una familia al lado de Henri Cabelli, también deportado. No desea regresar a su Salónica natal, donde había sufrido la herida del antisemitismo. En la actualidad reside en Niza y el próximo 25 de abril cumplirá 95 años. Además, no puedo dejar de compartir con ustedes el hecho de que Annette solicitó y recibió en el año 2017 la ciudadanía española en virtud de la Ley de Nacionalidad para sefardíes. Escuchémosla. Hoy, aquí y ahora, sus palabras son la voz de la Shoah. Buenos días a todos. Antes de empezar realmente con el testimonio de Annette, voy a introducir un poco unas cuantas cosas. Entonces, me llamo Linda Calvo, soy sefardí como Annette, pero de otra parte del Mediterráneo. Soy sefardí de Túnez, pasando desde España a Livorno. Y estoy también en los trámites de obtener como Annette la nacionalidad española. Soy profesora de español y intento transmitir a través de mis clases, en la medida en que sea posible, la transmisión de la Shoah, empezando por la expulsión de los judíos, su recorrido y sus exilios, y con testimonios también de Annette. Es así que puedo intervenir en mi medida en eso. Y soy cantante de música sefardí para poder transmitir esta lengua también, que es un buen método a través de las canciones para transmitir, o sea, el español jalis, como dicen, el vuestro, el nuestro, el que estamos hablando, y el judesmo, el judeo español. Bien, entonces Annette, claro, todo el mundo lo sabrá ahora, viene de España, sus antepasados se fueron de España, se instalaron, pasaron quizás por Italia, como dijo ella, Florentín, y se instalaron en Grecia, en el antiguo Imperio Otomano en la época. Y ahí pues siguieron hablando la lengua de sus antepasados durante más de 500 siglos. Entonces, la primera lengua, el primer idioma que aprendió ella fue el español antiguo, el judeo español. Bien, Annette, ¿en qué idioma te hablaba tu madre? ¿Cuál es tu lengua materna? ¿De cuál me habló? De tu lengua materna, sí. La primera lengua. La primera lengua materna, claro que era en español. Tienes que... Sí. Sí. Por favor. La primera lengua que he oído cuando era chica era el español. Mi mamá, estando en Grecia, no quiso nunca aprender el griego, porque no se consentía el griego, era siempre española. Y en casa también, con mis hermanos, con toda la familia. Y todos los judíos que había en Salónica, hablábamos en español. Sí, hay que recordar que el puerto de Salónica era una placa muy importante al nivel del comercio y que el idioma más hablado ahí era el judeo español, el español de la época. Y entonces, Annette, cuando eras niña, ¿a qué tipo de escuela fuiste? Y es que en Grecia los judíos con los griegos en la escuela griega no había judíos, no era permitido. Entonces, yo como tenía 2 hermanos más mayores que mí, se fueron a la Alianza Francesa a aprender el francés y yo no tenía que ir a la escuela hebrea para poder
estudiar también, 7 años como los otros, y aprendí el hebreo muy bien y siempre decía, cuando vas a ser mayor, yo quería ser maestra de hebreo. Cuando estabas en casa, pues hablabas español Sí. y también la comida. ¿Me puedes hablar un poco de la comida de tu familia? ¿Qué comías? Hay algo, tú hace unos días... Porque el otro día fuimos a cenar con Miguel en un restaurante y ha dicho el postre arroz con leche. Bueno, yo ya hay mucho tiempo que no había hecho, porque ya no veo más, no la vista. Entonces digo, un arroz con leche. Yo cuando vi del arroz con leche, esto no es arroz con leche. No es igual como mi mamá hacía el arroz con leche. Y también las habas. Las habas. También era como España. Y la comida era siempre. Y también había muchas comidas turcas, porque la Grecia fue mucho tiempo estado con los turcos y la cocina era también judía y turca. Bueno, y como aquí, pues las berenjenas. Berenjenas, La claro. berenjena. Bien. Annette, poco después, pues entraron los italianos y luego los alemanes. ¿Puedes explicar un poco cómo viviste la cosa, cómo se vivió la invasión ahí, al principio por lo menos? Entonces, cuando el italiano ha declarado la guerra a los griegos y los griegos estaban avanzando mucho, entonces Mussolini ha hecho a Hitler, mi señor, los griegos ya están en Italia. Entonces le dice, no te preocupes, o 2 o 3 días ya estábamos también en Grecia. Y entraron los alemanes y bajaban con aviones que se llamaban Stukas. Y bajaba mucho abajo y nos tiraba a todos los que estábamos afuera. Y así que fuimos ocupados con los alemanes. En 2 años estuvimos tranquilos. Sí, y un día pues convocaron los nazis a todos los jóvenes hombres, los hombres jóvenes de 15 a 45 años en un lugar que todavía existe, pero es un parque, bueno, es una plazuela, una especie de parque, y que se llama todavía la Plaza de la Libertad. Y querían saber cuántos había, era un día en pleno verano, y querían ver, estaban escogiendo a gente para ir a trabajar en las carreras y cosas de trabajos forzados. Así que se fueron a las 8 por la mañana y a las 12 vinieron los alemanes que había una calor, estaban asentados debajo, vino perros y vino alemanes con matraca, entonces se subieron, hasta levantaron y cogieron los nombres y donde la habitación. Y así después los dejaron libres y una semana después vinieron una policía a mi casa y cogió a mi hermano y le pregunto, señor, ¿dónde es que se va mi hermano? Dice, chica, no te preocupes. ¿Cómo no me preocupes, mi hermano? Dice, porque mi hermano era mecánico de coches. Dice, no va a estar lejos, va a estar a la estación para las máquinas del tren. Después de una semana vinieron a cogerlo al otro y al otro se lo enviaron en una mina
de Cala. Y así todos los que fueron a la plaza, que tomaron los números, toda esta gente los enviaban a la montaña, también necesitaba la mano de obra. Después de 2 meses ya empezó otra ley. Sí, y entonces obligaron a los judíos a trasladarse a un barrio que llegó a ser como un gueto, que era el barrio del barón de Hirsch, que la familia había comprado este barrio y construido casas para los judíos pobres de Salónica. Y entonces empezaron a añadirse más familias, tales la familia de Annette. Y en esto vinieron miradores y también rodearon el campo, las habitaciones con hilo eléctrico. Alambres rodeaban todo este barrio. Porque allá eran las rayas del tren. Y cuando los primos que se fueron a Auschwitz, era esta gente que moraban en estas casas. Y después, cuando el tren iba a Auschwitz y tornaba, entonces también el campo, estas habitaciones, había 600 o 700 personas que íbamos en el tren para andar a Auschwitz. Sí, hay que recordar que unas 60.000 personas de la región de la ciudad de Salónica estuvieron deportadas a Auschwitz y muy pocas volvieron. No nos dieron ni agua ni pan. Y cuando fue 4 días de tren, al vagón, y había muertos y pequeños porque no tenían más para darle a la comida. Y así arribamos a la estación que se llamaba, una pequeña estación, y era a la madrugada, ¿se dice? Sí. Sí. Así no se veía lo que se pasaba por afuera, y todos los trenes que venían de afuera eran siempre en estas horas. Sí, hay una película muy famosa, muy conocida, un reportaje, la película se dice Noche. Y paramos a bajar. Había también deportados que nos impulsaban para saltar. Y después dieron las mujeres de una parte y los hombres de la otra parte. Y los enfermos y los que no pueden andar, porque el campo de Birkenau, Auschwitz-Birkenau, tenía de hacer 2,5 kilómetros a pie. Y entonces, por allá hay unos camiones con la Cruz Roja. Es para los que no pueden andar, y así había gente que se estaban yendo por la parte derecha. Y también cuando salimos del tren, que saltamos del tren, y a pedir mi hermano, mis tíos, toda la familia que estaban al vagón. Solo tenía mi mamá, que no, siempre me tenía conmigo, tenía siempre miedo. Y me dice, bueno, iremos también nosotros con el camión para cuando ir a pie. Yendo al camión, y está mi sobrina, que era más mayor que mí, estaba chillando, Aneta. Entonces hay un alemán que vino, le preguntó, le dice, ¿qué estás chillando? Dice, yo tengo mi sobrina, la perdí. Entonces vino con él en los camiones. Era el momento donde subí, le pedí una mano a mi mamá para que se suba al camión. Y yo estaba tirando para me subir. Entonces el alemán me tiró
el camión se fue y ya no vi de más mi mamá. Este hombre finalmente te salvó la vida. Este me salvó la vida. Y sí, te salvó la vida dos o tres también veces. A mi hermano también. Y a tu prima también. Tu prima también. Porque mi hermano lo cogieron para hacer experiencia y empezaron también a hacerle experiencia. Sí. Y bueno, ¿puedes contarnos un día? Un día. ¿Sobre qué hora teníais que salir de la baraca? ¿Qué teníais que hacer en este momento y después? Contar un poco. Cuando se terminó, pues fuimos a hacer a pie en una baraca y puede ser a las 8 de la mañana. Había las mujeres que empezaron a llamar alfa, empezando de A, B, C, los nombres. ¿Por orden alfabético? Sí. Entonces había los que empezaron a ir al A, con mi sobrina se llamaba Amir. Entonces había las S que tenía un lapicero y que te hacía el número. Y ella empezó a chillar, más chillaba, más la S estaba contentísima y le tenía un número muy, muy grande. Y cuando vino el turno mío, que era Florentín F., yo no dije nadie. Entonces el número que tengo es muy pequeño. Ya se ve, no como a los otros. Y cuando ya fuimos al baño, que esto es momentos que pasan, al baño cuando fuimos, ainda teníamos los trajes de civil, saquimos todo y cortaron los pelos de todas las partes y era por ir a la ducha. La ducha era o te corría agua muy quemando y nosotros echábamos y las heces que estaban mirando para ellas era un espectáculo y cuando no era caliente era el agua fría. Ahora ya empecemos porque la política en Grecia era que podía ir en Polonia con toda la familia para trabajar. Cuando ya vi este momento que pasó, le digo a mi sobrina, ¿quieres creerme? Y no veremos más la familia. Aquí es una fábrica de matar, porque hay fábricas que hacen cosas. Ahí era una fábrica para matar. ¿Puedes explicarnos más o menos, puedes explicarnos en qué consistía tu trabajo? Porque tú dices que si has podido salvar la vida es porque no estabas todo el tiempo fuera, sino que estabas... Sí, un año, porque este médico, después de estar una semana al bloque, porque en Grecia teníamos la malaria y los alemanes tenían mucho miedo de la malaria. Es por eso que nos cerraron una semana para ver si había enfermas. Bueno, después de una semana tenías para ir a trabajar y cuando no querías salir del bloque y había las heces que te pegaba y salía. Y hay gente que se fueron, donde mancaba mano de obra, venía la jefe, y yo no decía humanos, no, stick es un pedazo. Yo quiero tantos pedazos, no hombres. Cuando ya se terminaba todo esto, hacían a trabajar, las pobrecitas,
cuando en Polonia es un clima muy más fuerte que aquí. Y cuando era el frío, era menos 12, menos 8, y tener solo un traje. Había muertos. Después de 2 o 3 meses ya había la mitad de personas que se morían. Y la sufriencia también, que era la comida, trabajar. Y cuando hay gente que trabaja en la nieve y que no tener hambre porque la comida era la noche, un pedazo de pan y también un poco de margarina y una sopa que era, no, si había patatas adentro, no se veía, era como un agua. Y ahí también no había mucha gente que vivía. Y yo sí viví, es porque este médico me cogió y me metió al hospital. Con las polacas, no judías. Y ahí estuve 1 año, no tenía frío como estas chicas que se iban a laborar afuera. Bueno, el trabajo mío era, no le quiero decir. Se lo digo yo, sacar los excrementos. Voilà, era esto el trabajo mío. Me iba, hacía 500 metros, sacaba y venía el día entero, por el día entero. Y eso pues le ayudó Esto era el trabajo mío. a sobrevivir, ¿no? Sí, Porque entrabas en un lugar donde no hacía tanto frío, donde hacía frío, pero no tanto, como fuera. Era en la barraca. Claro, pero... Así no estaba el día en la nieve trabajar. Es muy difícil trabajar en un hospital. Es horror, un horror. Por la mañana decía el blog, sácame todos los muertos que hay. Porque el hospital era abajo y en medio y arriba, por 5 personas. El malor era que los que estaban abajo, que no tenían más, ya estaban medias muertas, y los sacábamos éramos 2, y los afuera. Había gente, por favor, no sé si debo decirle, no había ratones, había ratones. Y la malorosa ya no consentía más. Tenía agujeros que los ratones comían lo poco de esta gente. Y había muchas enfermas que no estaban muertas. Y le decía a la chef, mi señora no está muerta, afuera. Y había una chica que me dice, ¿qué nos van a hacer? Y no tenían solo nada. Al hospital no había camisa de noche, era desnuda, era todo. Y así venía, a las 5 de la hora por la tarde venía los comandos y los cogía y se los llevaban al crematorio. Y esto se repetaba cada día. Cuando el hospital no se terminaba, cuando se iba una, y había también otras que estaban. Y también había el bloque de tifos, y yo también tuve el tifo. Tuve la suerte que no me morí. Y en este bloque de tifos había la gente que chiaban, mamá, sácame de aquí, mamá, tengo cera, mamá, no hambre, porque cuando uno está enfermo así, yo daba el pan para tener un poco de agua.
y en esta agua había 1 centímetro de rulla, como a los clavos. Un centímetro que no de era la- potable, no se podía Pero- beber, no se podía beber. Pasé esto también, y tuve la suerte de salir viva. Y cuando vinieron a cogerme del hospital para ir a trabajar, entonces había una judía belgicana que se ocupaba Una mujer de Bélgica, una belga. de coger todos los que estaban enfermas del hospital y ponerlas en los blocos que necesitaba, que mancaba gente. Y le digo, era una chica que estaba vestida de civil, tenía todo, comida, todo bien. Y así le digo, señora, ahora que ya pasó 1 año, no me vas a poner a trabajar afuera. Me dice, ¿y cuál? Porque sabía hablar francés. Y me dice, ¿dónde quieres? Digo, yo tengo un hermano que está trabajando en una fábrica que se llama Unión. Dice, no, te va a llevar al bloco de donde trabajan a la Unión. En esta fábrica, que hacíamos municiones, trabajaba 24 horas en 24. Y horrorosamente, que me preocupó una capa, me dice, señora, ¿quieres trabajar la noche? Digo, no, va de noche, de día. Porque así no lo vi a mi hermano que pasaba, me decía una sonrisa y para mí era una cosa. Después que cuando estaba viniendo la armada, que los rusos están avanzando, y entonces que nos sacaron a hacer la marcha de la muerte. Pasó de un campo a otro, caminando, viajando en trenes abiertos, no cubiertos, hasta que un día Annette pidió trabajar porque necesitaban unos trabajadores y decidió irse con unas amigas, decidió ir a trabajar, porque esto le hizo pensar en el hecho de que si las necesitaba para trabajar es que iban a vivir, ¿no? Bien. Después, ¿quieres decir? Después, otra vez ya los rusos están siempre avanzando y nos sacaron de este campo y no había más jovencitos, había los viejos. Y siempre andando, esto era 5 meses después de la liberación del campo. Era el mes de mayo, yo me liberé el 2 de mayo. Ahora, ya se pregunta, 5 meses estar de un campo al otro, de un tren al otro, y no había más mucha gente que vivieron. Es por esto que se llama la Marcha de la Muerte. Y arribamos a Ravensbrück. En este campo, Ravensbrück era muy pequeño, era de toda la nacionalidad de mujeres de política. En este campo no trabajaba noche y día para dar la comida y no. Cuando venía la comida, que era en el campo, estábamos como bestias. ¿Quién va a tener una gamel? Porque teníamos al cinturón, teníamos la gamel, el agua. ¿Entiendes? Una especie de cazuela pequeña, pero estaba colgada al cinturón, bueno, aquí, ¿no? Sí, y roja. así que podían llenarla cuando había algo Siempre. para llenar. Así, cuando fue que ya venía esta comida, ya estábamos también como, ¿quién va a pusar? ¿Quién se pegaba para estar los primos para tener un cucharón de sopa? Y esto es un horror. Hambre, cuando oyo ahora que dicen tengo hambre, yo me río, porque no sabéis lo que es hambre. Porque donde andábamos
nunca un alemán nos daba un pedazo de pan. Esto era los principios, que ni agua, ni dormir no había. Tenías que andar. Si no te andabas, el SS te tiraba y decía al Bürgermeister, ale cógelo, y con la nieve, el mes de enero. Sí. Bueno, al final decidió dirigirse con otras personas y amigas hacia Francia, donde vivió, hacia París durante muchos años antes de que se trasladara a la ciudad de Niza, donde la conocí. Y bueno, vivió en un barrio donde vivían muchísimos judeo-españoles, descendientes de Sefarad, descendientes de España como ella. Bien, ¿ya? ¿Quieres? Ya hemos terminado el acto nuestro. Solo quería deciros que al principio, cuando Annette ha encendido la primera vela, hemos oído una canción por un pianista maravilloso y la canción se titula Árboles lloran por lluvia. Es una canción de amor, de exilio, y ha llegado a ser hoy en día en los actos de conmemoración como la canción simbólica de la deportación de los judíos de Grecia. Van hasta decir que unos cuantos la cantaban en los trenes y en vez de decir en tierras ajenas yo me voy a morir, en tierras ajenas yo me voy a morir, pues se dice que decían en tierras de Polonia yo me voy a morir. Eso no está seguro, pero es como una especie de leyenda. Entonces, ¿dónde saber si la leyenda es verdad o no? Y Annette, ahora, pues, como veo, habéis notado la lengua y la pronunciación de Annette y todo esto, entonces quisiéramos, si todavía quieres, quisiéramos ofrecerlos una pequeña canción que es muy querida a los judeo-españoles, que es Adiós querida. ¿Quieres? ¿Sí? Vale. Tu madre cuando se murió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor, ajarba otras puertas, va, espera otro amor, que para mí estás muerta. Espera otro amor, que para mí estás muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú.
Muchas gracias. Gracias, señora Cabelli. Su presencia nos honra. Su testimonio, tan desgarrador como imprescindible, nos conmueve. Y su ejemplo constituye una magnífica lección sobre la capacidad del ser humano. Israel ofreció a cientos de miles de supervivientes cobijo y un hogar donde reconstruir sus vidas con dignidad. Invitamos a pronunciar unas palabras al señor Asaf Morán, ministro consejero de la Embajada del Estado de Israel ante el Reino de España. Excelentísimo señor Juan Trinidad Martos, presidente de la Asamblea de Madrid. Excelentísima señora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Don León Benelbas, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Señora Annette Cabelli, autoridades, amigos, señoras y señores. Hoy conmemoramos el Día de la Memoria del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. 75 años desde que el Ejército Rojo abrió las puertas del campo de la muerte de Auschwitz-Birkenau. Se fijó este día en el calendario de las Naciones Unidas con el compromiso de preservar la memoria del Holocausto y la de sus víctimas. El mundo ha recorrido un largo camino hasta llegar a este punto en el cual el Holocausto se reconoce no solo como algo que le ha sucedido al pueblo judío, sino también como una tragedia universal. Una tragedia en la que un pueblo fue atacado, declarado enemigo del Estado, víctima de la incitación al odio, perseguido, excluido de la humanidad y finalmente arrestado, deportado, concentrado en campos y asesinado sistemáticamente. Los métodos utilizados para asesinar fueron diversos, creativos y crueles, y sobre todo, cuanto más eficientes, mejor. Por parte de mi familia, pertenezco a la quinta generación que vive en Israel del lado de mi madre y a la tercera por el lado de mi padre. Aunque ambas familias eran originarias de Europa Oriental, tuvieron la suerte de irse a Israel mucho antes del Holocausto. El Holocausto era para mí, por lo tanto, una tragedia histórica nacional horrible, pero no tanto en el plano personal. Solo después de muchos años, cuando conocí a la abuela de la que sería mi futura esposa, una sobreviviente del Holocausto, entendí la magnitud de la crueldad demostrada entonces. Digo esto porque la mayoría de los que no son judíos difícilmente conocerán a un sobreviviente. Segundo, porque en el futuro cercano ninguno de nosotros los conocerá, ya que cada día son menos los que siguen entre nosotros. En Israel solo quedan alrededor de 150,000 sobrevivientes para contar sus historias. La abuela de mi esposa, Hannah Gashmut, falleció el año pasado y como otros sobrevivientes es nuestra obligación seguir contando su historia, ser sus testigos vivos. Hannah nunca habló mucho sobre el Holocausto. No tenía que hacerlo. Podías percibir la crueldad del nazismo solo con ver su cuerpo o escuchando un poco sobre su historia. Hannah era muy joven durante la guerra, era una adolescente. En su pierna izquierda
tenía una cicatriz púrpura muy grande causada por la patada de un soldado nazi. Tan fuerte fue la patada que hasta su último día la cicatriz siguió siendo muy visible. También presencié cómo escondía sus pertenencias, incluso un inocente pañuelo de papel en las mangas, para asegurarse de que nadie se lo quitara. Hannah tenía una hermana gemela, también prisionera en Auschwitz. Sumen estos dos hechos y la conclusión es una. Fueron sometidas a los experimentos inhumanos de Dr. Mengele. Pero lo que más me impresionó y me hizo comprender que realmente no podía entender por lo que había pasado fue la forma en que se aferró a la vida. Hannah murió a la edad de 95 años después de combatir el cáncer durante más de 10 años sin recibir tratamiento. Los médicos temían que su cuerpo no aguantara. En esos 10 años hubo varias ocasiones en las cuales los médicos pensaron que el final estaba cerca. Y Hannah desafiaba el cáncer una y otra vez y demostraba que los médicos estaban equivocados. Estuvo lúcida hasta su último día. Pero por desgracia, no basta con conmemorar y recordar. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, dijo el filósofo George Santayana. Después del Holocausto, se creía que una tragedia tan horrible no podía repetirse. La expresión nunca más se reconoce universalmente como la lección más fuerte del Holocausto, siempre y cuando recordemos lo que es sucedido. La existencia del Estado de Israel también pertenece a establecer la frase nunca más. Mientras los judíos tengan su propio Estado, se defenderán. Israel es el Estado del pueblo judío. Fue reconocido por la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU y se estableció como tal, así está escrito en nuestra Declaración de Independencia. Por esta razón, socavar de cualquier manera el derecho a la existencia de Israel es antisemitismo. Los llamamientos a boicotear a Israel para provocar su ruina económica es también antisemitismo. Deberían preguntarse por qué de todos los países, solo contra el Estado judío hay un movimiento organizado que llama a boicotearlo. Una vez más, estamos viendo el viejo antisemitismo disfrazado. Y hoy el antisemitismo está en auge, así como el apoyo a quienes cuestionan el derecho a Israel a existir. En un sondeo realizado por la Liga Antidifamación en 2019, 1 de cada 4 europeos tiene una postura negativa hacia el pueblo judío. La negación del Holocausto ya no es un tabú. Hay llamamientos para la aniquilación de Israel, pero estos no son respondidos con la suficiente fuerza. En este sentido, es importante mencionar los esfuerzos realizados por España contra el antisemitismo. En estos momentos, mientras aquí participamos en este acto, Su Majestad, el Rey de España, Felipe VI, participa en una ceremonia en Yad Vashem conmemorando los 75 años de la liberación de Auschwitz. No hay un mensaje más fuerte que este. El Gobierno de España cuenta con un programa de formación de profesores para la enseñanza del Holocausto y sus lecciones que acaba de renovarse. Israel también valora mucho la firme posición del gobierno contra el movimiento BDS. La lucha contra el odio y el racismo es una batalla que continúa y el mundo debe mantenerse unido. La Resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo el 27 de enero como Día Internacional de la Memoria del Holocausto, demuestra la capacidad del mundo para hacerlo. Siempre debemos recordar, debemos continuar aprendiendo sus lecciones. Nunca más no puede ser una frase hueca. Gracias, señor Morán. Dos Kebel,
cuya traducción sería El becerro, es una canción en yiddish. Sholom Sakunda, un judío originario de Ucrania, compuso la música, mientras que Aaron Zeitlin, hebreo nacido en Bielorrusia, escribió su letra en 1941 para una popular producción escénica llamada Esterke. Ambos se encontraban muy familiarizados con los pogromos acontecidos en Europa del Este y muy conscientes de lo que sucedía en Polonia en esos mismos momentos. Su letra habla sobre un becerro y cómo, atado al carromato de un granjero, es llevado al matadero. Mientras va camino de su muerte, sobre el carro sobrevuela un pájaro y cómo el granjero y el pájaro no muestran piedad cuando el becerro lamenta su suerte, diciéndole que es su culpa por ser becerro. Para escapar tendría que aprender a volar, pero no es pájaro, es becerro. Este cántico va a ser interpretado en yiddish por la soprano Nora Usterman, mientras que el joven tenor Daniel Ankawa lo hará en hebreo. Les acompaña Luis Ricoy al piano. Dona, 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 don. Liegt das gelbe Lied gewunden mit der Strikt. Oi, in Himmel flieht das Bäbel, frei sich, dreh sich in und Krieg. Nach der Winden Korn lacht und lacht und lacht. Nach der Obertoga ganzen Mittag halber Nacht. Hey, Dona, 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 Don. עגל רך קשור בחבל על העגל המוטל ולמעלה בשמיים עפרונים ממריא אל הר. רוח סתיו צוחק לו, צוחק ומתהולל. צחוק וצחוק מבוקר אור ועד חצי הליל. דונה, 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 Dona, 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 don. Gracias, Nora. Gracias, Daniel. La composición que ustedes acaban de escuchar tal vez les haya sonado familiar, pues fue popularizada por la cantautora Joan Baez bajo el título Dona, Dona. Después de escuchar el brutal contraste entre un estribillo tan alegre con un relato tan desdichado, tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Juan Trinidad Martos, presidente de la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por este evento. Asaf Morán, ministro consejero de la Embajada de Israel. León Benelvás, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Carlos Osoro, Monseñor Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, miembros de la Asamblea de Madrid. También quiero saludar a consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
portavoces de los grupos parlamentarios de esta Asamblea, diputados, señores y señores asistentes. El acto en recuerdo del Holocausto, ahora que se cumplen 75 años, 20, celebrándolos en la Asamblea de Madrid, es una ocasión inmejorable para reflexionar acerca de la libertad. La virtud de la democracia es la tolerancia en libertad. Ya lo dijo Nathan Sharansky, reflexionar sobre la Shoah, el Holocausto, solo nos puede hacer demócratas. La libertad es el bien más preciado que tiene el hombre. Es la esencia del ser humano porque le permite hacer y conservar su dignidad. El hombre construye sobre la libertad sus derechos, el derecho a pensar, creer y vivir como quiera, a tener la familia que desee, a educar a sus hijos sin injerencias, a cruzar fronteras y volver a casa, a crear una empresa o elegir estudios, a escribir, leer, hablar sin miedo. Y ningún gobierno puede menoscabar la libertad. Hay tiempos en los que un gobierno con apariencia democrática adopta tintes autoritarios y totalitarios. Se adueña de un poder del que es difícil desalojarlo porque ha cambiado las leyes y las instituciones a su antojo. Y tiempos en los que el odio se colectiviza y empobrece a una sociedad. Para entonces suele ser tarde. La culpa no es solo del tirano, sino de aquellos, como escribió Rand, que aceptan el colectivismo por dejadez e indolencia moral, por odio al distinto o por miedo. Esto lo hemos aprendido con la terrible experiencia de los totalitarismos del siglo XX, el comunismo y, en este caso, con el nacionalsocialismo. En aras de un supuesto paraíso, los nazis cometieron un genocidio contra el pueblo judío, pero también contra testigos de Jehová, gitanos, homosexuales, disidentes políticos y personas con discapacidad. Húngaros, rumanos, polacos, hasta 20 nacionalidades, incluidos muchos españoles, estuvieron en distintos campos de exterminio nazi. Allí y en los campos que se construyeron en la Unión Soviética está encarnada la política del odio, la que se impone cuando los grandes valores de la humanidad, el de la vida, la libertad y la caridad, que tienen una profunda raíz judeocristiana, se entiernan para acabar con el adversario. Es cuando la violencia se banaliza y el hombre abandona la civilización. Visitar hoy esos campos, escuchar a sus supervivientes y familias o leer los horrores que allí tuvieron lugar nos cambia para siempre. Es imposible no estremecerse cuando Primo Levi, superviviente de Auschwitz, describía cómo vivió allí la esencia del mal y su capacidad infinita para destruir al ser humano, aunque con Annette hemos visto hoy que es posible. Y, por cierto, la persona más sonriente hoy aquí entre nosotros. En la Comunidad de Madrid creemos en aquello que Violeta Friedman, superviviente también de Auschwitz y luchadora contra el negacionismo, dijo a las nuevas generaciones: no nos olvidéis. Madrid no olvida y está comprometida con la libertad. Y, por tanto, aquí no tiene cabida el antisemitismo ni el antisionismo, ni ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. De nada sirven los homenajes si no atendemos al repunte del discurso del odio, del antisemitismo. Lo decía ayer mismo el rey Felipe VI en Israel. De nada sirve hablar de Auschwitz si no conocemos el origen de aquella locura colectiva. Lo que se desconoce se desprecia. Y hay que analizar por qué ese odio al pueblo judío. Y, sin embargo, hay que analizar también qué poco conocemos de su gran legado en nuestra cultura. Por eso estamos desarrollando el proyecto SOA dirigido al profesorado en colaboración con el Centro Sefarat Israel y la Comunidad Judía de Madrid. Y por eso tenemos una biblioteca del Holocausto en el Centro de Innovación y Formación de Madrid Sur. Y para que no se olvide, hemos instado a todos los municipios de nuestra comunidad a organizar actos conmemorativos en memoria y homenaje a las víctimas del Holocausto. Pero insisto, de nada sirve solo hablar del judío cuando ha muerto. Hay que hablar del judío presente y hay que hablar para los que están por venir. Y por eso les voy a hacer un anuncio. Vamos a modificar el decreto 2015 por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la educación secundaria obligatoria, al objeto de añadir contenidos sobre la presencia judía en la península ibérica, porque llegaron antes de que lo hiciera Roma, aportando un decisivo legado económico y cultural.
Y cuando fueron expulsados en 1492, amaban tanto esta tierra que conservaron la lengua, el ladino, y lo hicieron durante 500 años. Y también conservaron las llaves de las casas a las que siempre quisieron volver. Fue de justicia, por tanto, que el ministro, expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, modificara el Código Civil para dar la nacionalidad española a los descendientes de Sefarad. Por tanto, son españoles, como todos. Y los estudiantes madrileños no solo aprenderán la historia de Sefarad, sino también conocerán el legado y la evolución del pueblo judío hasta hoy, pasando también por el Holocausto, pero con este legado. El pueblo judío es nuestra memoria, y la memoria no está para crear conflictos, sino para entender que el verdadero progreso de la humanidad es el respeto a los derechos humanos. Esa es la gran diferencia entre los totalitarios y nosotros, en esa lucha entre el bien y el mal que marcó el siglo XX. Son muchos los lazos que nos unen. Por eso es un privilegio estar hoy con la comunidad judía. No vamos a olvidar, no. Por eso mostramos nuestro respeto hacia ustedes, organizando este acto cada año desde hace 2 décadas, porque honrar a las víctimas del Holocausto es confirmar nuestra defensa de la democracia y de la libertad. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Cierra a continuación el turno de intervenciones don León Menelvas, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, excelentísimo señor presidente de la Asamblea de Madrid, don Juan Trinidad, excelentísimos señores embajadores y señoras y señores del cuerpo diplomático de los distintos países que han tenido a bien acompañarnos, eminentísimo y reverentísimo señor don Carlos Osorio, cardenal arzobispo de Madrid, ilustrísimos señores miembros de la mesa de esta asamblea, excelentísimos señores consejeros de la Comunidad de Madrid, ilustrísimos señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han tenido a bien acompañarnos un año más, presidente del Consejo Rabínico de España, don Moshe Ben Dahán, ilustrísimos señorías diputados de la Asamblea de Madrid, director del Centro Sefarad Israel, don Miguel de Lucas, secretaria general de Iberoamérica, señora Greenspan, representante de Yad Vashem en España, miembros de la Comunidad Judía de Madrid, alcaldes que nos acompañan, muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todas sus señorías de esta asamblea, en nombre de la Comunidad de Madrid, a la que represento, por ser pionera y ejemplo en la organización de este acto de memoria del Holocausto desde hace 20 años. Este año, como se ha dicho, es el 75 aniversario de la liberación de uno de los campos de exterminio, el de Auschwitz-Birkenau, por el ejército ruso. Su Majestad el Rey don Felipe VI está hoy en Jerusalén, a estas horas está atendiendo la ceremonia en Yad Vashem con jefes de Estado y primeros ministros de más de 50 países para esta conmemoración. Y a Su Majestad el Rey le correspondió responder en nombre de los 50 países al presidente de Israel en la cena que ayer se celebró. El Holocausto exterminó a 3/4 partes de los judíos de Europa, 6 millones de personas, 1,5 millones de niños entre ellas, por el mero hecho de ser judíos, ni por sus ideas ni por sus condiciones sociales. Cumplimos con el mandato de no olvidar, que es moral y también obligatorio para los países signatarios de la Declaración de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Como españoles judíos, estamos complacidos por el papel de nuestro país en esta alianza. Pero, al igual que la Asamblea Nacional de Francia, desearíamos que esta Asamblea de Madrid aprobase la definición de antisemitismo que elaboró la Alianza,
con la lista de los casos que lo constituyen. El Parlamento alemán, con una contundencia desconocida, ha condenado claramente las campañas de boicot y desinversión y deslegitimación del Estado de Israel. Extiendo también en esta ocasión mi agradecimiento a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a sus alcaldes de Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete, Majadahonda y Móstoles por la organización de actos de recuerdo de la Shoah con masiva presencia de estudiantes de institutos y colegios, constituyendo Madrid en este punto un ejemplo para toda España. La memoria contemporánea no solo son una base importante de identidades colectivas, sino que constituyen una cultura cívica global para extraer lecciones del pasado para conseguir iluminar el presente. Este es el sentido de esta conmemoración y así lo señala el profesor de la Universidad de Minnesota, el profesor Alejandro Baer. A pesar de las diferencias que ustedes puedan tener, hay líneas que compartimos todos. El mal hay que combatirlo. El mal se combate con actos como este, con acciones legislativas y reglamentarias, pero sobre todo y por encima de todo, con educación. La educación en valores de las nuevas generaciones creemos que contribuirá a minimizar las probabilidades de repetición de la tragedia. Confiamos en el profesor como primer vínculo. Todavía hoy nuestros jóvenes pueden ser testigos directos del testimonio de supervivientes, que por el transcurrir de los años irán desapareciendo. Pero podrán contar a sus hijos que vieron y oyeron a una superviviente de la tragedia más demoledora del siglo XX. Por ello, queremos unirnos al agradecimiento a Annette Cabelli Florentín, superviviente de Auschwitz y de la Marcha de la Muerte, el esfuerzo por venir desde Niza, donde vive y que hoy esté entre nosotros. Es un acto de valentía y de bondad hacia la sociedad. Gracias por testimoniar. Annette ya es española por la Ley 12/2015 que concede la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados de las coronas de Castilla y Aragón en 1492. Es de Salónica, la comunidad judía de origen español con el mayor número de víctimas del Holocausto. También queremos añadir nuestra comprensión y nuestro recuerdo a los exterminados romaníes, a los políticos presos republicanos, a los políticos presos, a homosexuales, discapacitados y a todos los que fueron claramente discriminados y aislados por la barbarie nazi. La Shoah no se genera en un Estado fallido, sino en el corazón de Europa, en el país con más premios Nobel, con un desarrollo intelectual de los más altos del mundo. Era la democracia más avanzada, la de la Constitución de Weimar, y sin embargo no fue capaz de parar a los totalitarismos exterminadores. El partido nazi, recordémoslo por favor, pasó en tan solo 3 años de ser casi extraparlamentario a ser el primer partido de Alemania. En toda esta barbarie también colaboraron muchos países europeos. Ahora observemos la actualidad.
sentimos un escalofrío de ver cómo el resurgimiento del antisemitismo se ha ido ampliando en este último año. Ha caído algo fundamental, el respeto al otro. A pesar de las ideas extremas, había un silencio, una barrera que no se podía pasar. Hoy volvemos a escuchar y a oír injurias que nos sobrecogen. Pero hoy, a diferencia de nuestros antepasados, sabemos que las palabras pueden transformarse en campos de exterminio y el insulto en leyes discriminatorias. Hoy lo sabemos. No hay forma de escapar a la historia y a saber lo que sabemos. Por eso somos aún más responsables y por eso ni podemos ser indiferentes ni podemos callar. Denunciamos el rebrote del antisemitismo, del odio a Israel, manifestado por algunos, un odio sin límites, más allá de las críticas legítimas. Muchos dicen, no, yo es que estoy en contra del Estado de Israel. Oiga, y además del Estado de Israel, ¿contra qué otro Estado está usted en contra de los 200 que hay en el mundo? De la xenofobia que vuelve en otros lugares de Europa. Y lo cierto es que el antisemitismo se mantuvo en otros lugares distintos de Europa. Pero en Europa, después de lo vivido, después de los planes de estudio, este año, como presidente de la Comunidad Judía de Madrid, he tenido que escribir varias cartas de condolencias por terribles atentados. Permítanme que recuerde alguno de ellos como homenaje a las víctimas. En el sagrado día de Kippur, en la ciudad de Halle, Alemania, atentado en el que fallecieron 2 personas. En plena celebración de la festividad de Hanukkah, la festividad de las luminarias, encendiendo las velas en casa del rabino Monsey en Jersey City, ataque con 5 personas gravemente heridas. El gran rabino Gabriel Davidovich, en su domicilio de Buenos Aires, Argentina, fue violentamente asaltado. Varios atentados en Sri Lanka contra iglesias, causando un gran número de muertos. En Nueva Zelanda, atentados con muertos en 2 mezquitas. A pocos kilómetros de aquí, en Villanueva de la Cañada, en un centro universitario, aparecieron este fin de semana pintadas Comando Matajudíos y la esvástica. Es inadmisible que en nuestras ciudades los lugares de culto sean atacados, que las manifestaciones de odio comiencen a discriminar al otro con la verbalización del nosotros, vosotros. Debemos estar atentos a los significados ocultos de acciones que nos están apelando. Quisiera finalizar, como en años anteriores, con el versículo 15 del capítulo 30 del Deuteronomio. Mira, hoy he puesto ante ti la vida y el bien, y también la muerte y la adversidad. Cierro la cuota. Elegir la vida es nuestra responsabilidad judía y universal, pero son decisiones individuales que hemos de tomar como personas. Con educación, información, conocimiento y año tras año transmitiendo a las generaciones futuras, reconociéndonos con fraternidad, estaremos más cerca de que el nunca más sea cada vez más cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benelvas. Seamos todos transmisores de las revelaciones de los supervivientes de la tragedia, como el que hoy nos ha dado Anet Kabeli,
porque, como decía el escritor Primo Levi, uno de los testimonios más sentidos sobre el Holocausto, si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden volver a ser seducidas y obnubiladas de nuevo, las nuestras también. Damos por finalizado este acto, sin duda pleno de emociones. Muchas gracias a todos por su asistencia.